Ministerios Ebenecer, Casa de Restauración Familiar, Richmond, Virginia, te da la bienvenida a esta transmisión en vivo. Bienvenidos. Y comienza a hablar con Adán y Eva y les crea un problema. Les crea un problema que marcó sus vidas, marcó su descendencia, marcó su futuro, todo lo que iba a acontecer. Ese día, mi hermano, esa mañana todo cambió, porque en la tarde ya llegó Dios. Esa mañana todo cambió y sus vidas fueron dañadas por escuchar una voz que nunca tenían que haber escuchado. Pero ahí se da el primer sacrificio, mi hermano. Dice que el Señor hizo un sacrificio para vestirlos y comienza una nueva etapa en ellos. Yo no sé cuánto tiempo pasó, mi hermano, entre el momento que ellos salen del huerto al tiempo cuando se presenta la primera ofrenda de parte de Abel. Y meditando un poco, mi hermano, en la palabra, me ponía yo a pensar, el único conocimiento que ellos tenían de qué era lo agradable a Dios era lo que Adán les podía transmitir. Dios había dejado de hablar con el pueblo, ya no se comunicaba con ellos. Dios estaba triste en su corazón y había un silencio. Y de alguna manera, pues Adán tuvo que haberles transmitido a sus dos hijos. En algún momento ellos le han de haber preguntado, mi hermano, y él les tuvo que haber transmitido cómo vieron que Dios hizo el sacrificio. El único sacrificio que conocía Adán era el de una ovejita, que fue el que hicieron para vestirlos a ellos. Y ahí nos queda claro, mi hermano, de dónde sacaría Caín el hecho que tenía que presentar una ofrenda vegetal. Si no había ningún ejemplo, no había ningún precedente de una ofrenda vegetal, solo lo que existía era la ofrenda, mi hermano, animal que habían presentado. Y también me surge otra pregunta, ¿por qué fue que si Adán conocía cuál era la forma o podía intentar restaurar la comunicación con Dios, no lo hizo? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted logra ver acá la imagen, me imagino que, pónmela, hijo, por favor, aquí atrás, me imagino que ya la debe haber captado usted, o al menos pues ya la debe tener un poco de idea, pero usted ve ahí a un soldado sin arma, dentro de un cuarto sin puertas, atrapado, mi hermano, ahí mira usted los rótulos, mi hermano, atrapado en sí mismo. Y el Señor me ponía en mi corazón que hay muchos guerreros atrapados de recuerdos, atrapados de circunstancias, cosas que pasaron en su vida y que no han logrado, o tal vez a medias lo han solucionado. Pero ¿por qué yo le puse el ejemplo, mi hermano, de Adán? Porque Adán tenía un problema, había perdido su comunicación con Dios, mi hermano, pero él no hizo nada por restaurar esa comunicación. Luego vemos que de una de otra manera se presenta, mi hermano, un altar nuevamente para Dios. Por medio de Caín y Abel se presenta un altar y ambos fueron partícipes de volver a escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde quiero que le preste atención. Porque tanto Caín como Abel escucharon la voz de Dios. Por primera vez después de muchos años de ausencia, se volvía a escuchar la voz de Dios. Ese desierto que ellos habían llevado, donde Dios había dejado de hablar, estaba, mi hermano, rompiéndose. Y estaban los hijos de aquel hombre, mi hermano, ya no era el hombre que causó el problema ni su esposa, hablando de Adán y de Eva, sino ahora eran sus hijos, luchando por restaurar una comunicación con Dios. Y el problema es que Caín traía problemas en su corazón, valga la redundancia. Él, mi hermano, quería presentar las cosas a su manera. Muchos de los problemas en nuestra vida es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces no queremos que nos digan cómo hacer las cosas, sino que queremos ser independientes. Y entonces viene, usted conoce la historia, Caín presenta su ofrenda, mi hermano. A Dios no le agradó la ofrenda. Y fue la primera vez que Caín escuchó una voz que no era una voz humana, sino una voz que venía del cielo. Y le decía: Caín, estás actuando incorrectamente.
Pero ¿por qué Caín se entristeció, se molestó? Porque dice mi hermano que su semblante cambió. Pero el problema fue que se dio cuenta que a su hermano sí estaban aceptando su ofrenda y la ofrenda de él no la estaban aceptando. Entonces su alma se comenzó a cargar dentro de la presencia de Dios, haciendo un oficio, por así decirlo, teniendo una tarea dentro, mi hermano, del ámbito cristiano, se cargó su alma. Y en ese momento que su alma se carga, viene y le dice Dios, ¿por qué tu semblante ha cambiado? ¿Por qué has puesto ese rostro? Y le dice, si hicieres bien, vas a ser recompensado. Pero si no, el pecado ya está a la puerta. Pero recordemos que en ese tiempo no habían puertas físicas. Ellos todavía estaban viviendo en el campo. Entonces ahí no le está hablando Dios de un edificio, le está diciendo, está a la puerta de tu corazón. Tu corazón es el filtro que permite que las cosas entren o las cosas queden fuera. Muchos caminamos, mi hermano, por años llevando recuerdos de situaciones que pasaron, porque todos de una de otra manera, mi hermano, hemos tenido problemas, unos más fuertes, otros más livianos, pero hemos luchado de una de otra forma y el Señor nos ha permitido permanecer. Pero hay almas que están cargadas que a pesar de que están caminando, mi hermano, están dando gritos en silencio. Dice que cuando llegan los hermanos de José a verlo, en su corazón había dolor. José los ve en el capítulo 45, ahorita aquí voy a leer el 50, pero en el capítulo 45, mi hermano, él se da a conocer a ellos. Él los ve por primera vez, le habían arruinado, mi hermano, más de 13 años de su vida, por una actitud de egoísmo. Él tenía aproximadamente 17 años cuando lo agarraron. Imagínense, un joven de 17 años, cuando lo agarraron sus hermanos y lo vendieron. Cargaron su alma de una manera tremenda. Pero lo tremendo es que cuando hay un daño, no solo se afecta al que le hicieron el daño, sino que el que hizo el daño también se afecta. Porque ambos quedan atados. De una u otra manera, el que le hicieron el daño queda atado por el rencor y el que hizo el daño queda atado por la culpabilidad. Y entonces, mi hermano, transcurre el tiempo, mi hermano, aparentemente, como dicen en el mundo, ¿verdad? El tiempo sana las heridas. Léeme, por favor, hijo, es que le pedí a Jason que me averiguara el tiempo de cuando salen del huerto aproximadamente a cuando se entrega la primera ofrenda. ¿Lo encontraste? Pero aproximado no aparece. ¿Qué edad tenía Caín y Adán más o menos? Perdón, ¿y cómo se llama su hermano Abel? Más o menos va siendo, tenían casi 100 años, digamos, 120 años. Ok. Más o menos. Adán tenía 130 años, tuvo a Set. Ok, entonces si le quitamos, como vos decís aquí, solo para formar una idea, porque quiero solo dar un ejemplo, habían transcurrido aproximadamente unos 100 años, aproximadamente, según lo que estás dándome, y estamos solo parafaseando, que no había comunicación con Dios. Se había apagado totalmente. El hombre comenzó a aprender a vivir solo, comenzó a tener independencia y no se preocupaban de buscar de Dios. Pero entonces, de una u otra manera, mi hermano, surge la primera ofrenda nuevamente, de una u otra manera. No tenemos datos si fue Adán el que los instruyó, aunque más yo creo que hacia ahí se va la balanza, porque de otra manera no hubieran sabido. El único que sabía, mi hermano, de la ofrenda era Adán, mi hermano, era el que había visto la primera ofrenda, era el único que podía más o menos hacerlo. Pero de cualquier manera, el corazón, mi hermano, de Caín, estando en la primera situación en la cual Dios le habla, aunque sea para regañarlo, pero él nunca había escuchado la voz de Dios y ahora Dios le estaba hablando, mi hermano, mas sin embargo, él se molestó y entonces su semblante cambió y entonces ahí es donde viene lo importante, lo interesante, porque viene y le dice, el enemigo está a la puerta, el enemigo te está vigilando, el enemigo está atento a lo que estás haciendo, tú tienes la opción de cambiar. Pero su corazón no se quedó con ello, sino que hizo más daño.
Y ahí es donde se pone interesante, porque él comenzó, mi hermano, a llenarse de más rencor. Y viene mi hermano, mata a su hermano. No me voy a detener ahí, sino solo estoy pasando para que logremos llegar acá. Mata a su hermano. Y después de que mata a su hermano, le dice, cuando está junto mi hermano a su papá, frente a Dios, le dice, grande es mi ofensa. Es muy grande como para ser perdonada. Él reconoció la ofensa que hizo, pero no buscó nada por pedir perdón, sino que él simplemente dijo, cualquiera que me mire me va a matar. Él se preocupó más de su condición y no de cómo cambiar la situación alrededor. Entonces el problema con el ser humano es de que nos preocupamos de nuestra condición, queremos estar bien a cualquier costa. Viene mi hermano y se va, usted ya conoce, pero viene Dios y le pone una señal y le dice 7 veces va a ser vengado Caín. El mal se comienza a multiplicar y más adelante vemos, mi hermano, que Lamec dice 70 veces 7. Se multiplicó. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque en el Nuevo Testamento llegan con Jesús y le dicen, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces viene, aplica, el que está hablando con Jesús, aplica lo que Dios le dijo a Caín. Y le dijo 7 veces. 7 veces. Pero viene Jesús y le dice, no, porque el pecado se ha multiplicado 70 veces 7. Entonces, ¿qué hace? Viene Jesús, mi hermano, le dice, yo estoy contrarrestando lo que dijo Lamec. No sé si le está captando. Entonces, él no se quedó con lo que le pasó a Caín, sino que él llegó a la raíz del problema. Llegó hasta la raíz del problema y dijo 70 veces 7. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque para que tú y yo podamos ser restaurados totalmente, necesitamos ir a la raíz del problema. No podemos, mire, si está creciendo un árbol que usted no quiere en su casa, si usted le corta las ramas, no va a pasar nada, el árbol va a seguir viviendo. Y el problema es que si solo le corta la rama, lo va a multiplicar, porque el árbol piensa que le está dando mantenimiento, que solo lo está podando. Si queremos que un problema desaparezca de nuestras vidas, tenemos que desarraigarlo. Si tenemos, dice que un poco de leudo leuda toda la masa. Si tenemos una manzana buena y la ponemos donde están las manzanas podridas, inmediatamente la van a arruinar. Se van a encargar de acelerar su proceso de descomposición. Entonces tenemos que apartar las cosas, mi hermano, que no ayudan, que no edifican. Ahora, vamos entonces ahora con José. Aquí en este pasaje, mi hermano, que usted está viendo en el versículo número 50, ha muerto Jacob. El papá, mi hermano de José, muere. Dice de que todo Egipto se condolió, mi hermano, fueron a su entierro, mi hermano, fue tremendo la cantidad de gente, no solo israelitas, mi hermano, que fueron al entierro de él. Y cuando están regresando, sus hermanos vienen, mi hermano, y le dicen entre de ellos, nuestro papá ya murió. Ahora nuestro hermano probablemente se va a querer vengar de nosotros. Mira el pensamiento que ellos llevaban. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo esto? Porque en el capítulo 45 José ya los perdonó. Y nos vamos en el capítulo 45 los perdona, llegamos al 50 y todavía tienen el mismo problema ellos. Del capítulo 45 al versículo 50, al capítulo 50, cuando ellos le hablan, han pasado 17 años. Aquí se pone interesante. Porque en el capítulo 45 viene José y les dice, cuando ellos le piden disculpas, cuando él se da a conocer a ellos, él les dice, no se preocupen, fue un plan de Dios, Dios lo permitió, con un propósito Dios me trajo acá, me ha dolido, yo llevé por mucho tiempo este dolor, yo no lograba entender las cosas, me dolía, no les voy a negar, les tenía rabia, no los quería ver, ni en pintura, si los hubiera encontrado en otro tiempo, capaz que los meto presos, qué sé yo. Hasta le haber dicho, denle gracias a Dios que tuve ese encuentro genuino con él. Pero ya no soy la misma persona, yo los he perdonado, no tengo nada que perdonar porque es un plan de Dios todo. Dios permitió para que yo les guardara acá a ustedes cuando ustedes vinieran y no murieran. Entonces ahí hubo un perdón. Cuando ellos van y le van a decir a su papá, viene José y les comienza a manifestar que sí los había perdonado. Los mandó con provisiones, los mandó con mudadas. Mi hermano, los mandó con carros de Egipto para que fueran a recoger a su papá. Los mandó con gente que los acompañara. José les estaba demostrando que él estaba actuando genuinamente. Vienen y restauran a su papá, porque su papá había dicho, cuando le llevan la túnica a mi hermano toda ensangrentada de José, había dicho,
Yo me voy a morir triste, voy a morir triste. No quiso que nadie lo consolara. Lo quisieron consolar y él no quiso ser consolado. Dijo, yo voy a morir con esa tristeza. ¿Cuántas veces mi hermano Jacob miraba la túnica de colores de su hijo y se ponía a llorar? Mi hermano la miraba a solas. El que ha pasado por una situación difícil sabe lo que yo le estoy predicando. Miraba la túnica y se ponía a llorar, se recordaba el niño cuando andaba corriendo, cuando andaba jugando, mi hermano, y había dolor en su corazón. Por años él pasó, mi hermano, con eso. Aproximadamente 13 años de ausencia de José. Él pensó que estaba muerto. Pero resulta que cuando llegan sus hermanos y le dice, José, tu hijo está vivo, él volvió nuevamente a la vida. Su fuerza fue restaurada, mi hermano, y él recibió paz en su corazón. Entonces ya viene José, está actuando, perdonó a sus hermanos, les da provisiones demostrándoles de que, mi hermano, que él quiere que estén bien. Su papá es restaurado, mi hermano, porque volvió a ver a su hijo vivo nuevamente, volvió a agarrar fuerzas. Pero eso no se queda ahí. Viene mi hermano José y les dice al faraón que le dé las mejores tierras, las tierras de Goshen. Le dice que se las dé a sus hermanos. Eran tierras, mi hermano, de cultivos. Eran tierras, mi hermano, verdes. Y le dijo que se las diera. Entonces, por esa intercesión, ellos van a vivir ahí. Viven 17 años. Óigame. 17 años después de estar a punto de morir, después de que había sequía, mi hermano, después de que llegan como forasteros, mi hermano, porque al principio inclusive José les dijo, ustedes son esclavos, ustedes son espías, les dijo, vienen solo a chequear la tierra. Pero ahora les cambió la vida. Les estaban premiando aparentemente el mal que habían hecho. Porque ellos habían vendido a José, habían hecho un mal. Pero ahora vemos que ese José que ellos habían vendido, los está recompensando. O sea que al que le hicieron daño, ahora le diciendo, aquí estoy yo para ayudarlos. Dese cuenta cómo es la restauración. Pero para que José llegara ahí tampoco fue fácil. Al principio le tocó duro a José. ¿Se recuerdan los que han leído la Biblia? Él al principio no se manifestó a sus hermanos, ocultó su rostro, tenía mucho dolor. Pero cuando él ya supo que su papá vivía, que su hermano también estaba vivo, su corazón se fue quebrantando, mi hermano se fue quebrantando y llegó un momento que tuvo un encuentro genuino. Pero él se cuenta que sus hermanos no tuvieron ese encuentro genuino. No hay garantía de que tú tengas un encuentro genuino y tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hermanos tengan ese encuentro. Es individual. Porque acá, mi hermano, no es por vínculo familiar. Aquí es cuánto amamos a Dios. ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a que Dios sane, mi hermano, nuestro corazón? Porque una cosa es que te perdonen, pero otra cosa es que te quites la culpabilidad. Porque quienes que a Dios los perdonó, pero llevan la culpabilidad. Y ahorita me viene a la mente el hermano del hijo pródigo. El hermano hijo pródigo, mi hermano, llevaba rencor contra su hermano y principalmente cuando supo que regresó. Porque le dijo, bueno, tú te fuiste, se fue a derrochar todo. Y lo va a derrochar y lo premian. Porque ahora que regresa, le dan lo mejor y le va a reclamar al papá. Ese reclamo salió porque él llevaba algo en su corazón. Cuando nosotros reclamamos algo, es porque vamos a una inconformidad en nuestro corazón. Hay algo que ha estado, mi hermano, haciendo nido dentro de nosotros y se viene a manifestar. Porque dice que la mansa respuesta apacigua la ira. Entonces viene y el hermano protesta, mi hermano, con su papá. ¿Por qué? Porque llevaba rencor. A él no le importó que su hermano, que había estado, mi hermano, en la posilga, regresó. Era más importante su posición. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos más de nuestra posición, de que alguien cercano a nosotros pueda estar bien, llevamos algo en nuestro corazón. Y no lo necesitamos decirlo con la boca. Nuestras actitudes hablan. Entonces viene mi hermano, regresamos nuevamente con José. Y José agarra a sus hermanos y los comenzó a bendecir, los comenzó a bendecir. De lo que Dios le había dado a él, mi hermano, él le comenzó a dar a ellos. Ellos, mi hermano, comenzaron a prosperar. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que no solo alcanzaron ellos, dése cuenta las bendiciones, no solo alcanzaron ellos, sino que dice que todos los israelitas que habían bajado con ellos, también les dieron tierras. Todos estaban viviendo bien. Entonces, no solo alcanzó a la familia, sino a la servidumbre que tenía la familia. Pero aquí viene otra situación donde se pone esto más difícil. Pasan 17 años, mi hermano. ¿Se imagina usted? 17 años y ellos no aceptaban el perdón. ¿Cómo lo ve?
Ya los habían bendecido, ya les habían dado tierras, ya José, mi hermano, dice que José se fue a vivir a la tierra de Gosén con ellos. José hizo todo lo de su parte. José otorgó un perdón. Cuando se otorga un perdón hay un olvido. El que no olvida no ha perdonado. Si tú te recuerdas de cosas que te sucedieron, que te hicieron, etcétera, tú no has perdonado. Tú no has sido libre. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy libre? Cuando por alguna razón me encuentro con las personas o por alguna razón me recuerdan o sucede algo que se parece a lo que me pasó y ya no me duele. ¿Cómo usted se da cuenta que una herida en su organismo está sana, que usted se puede tocar, ya no le duele? Pero cuando le duele es porque algo todavía, mi hermano, está mal. Y muchas veces hay cicatrices que por fuera ya están secas, pero por dentro todavía están vivas. Entonces, ¿quiénes que andan arrastrando esas heridas? ¿Y cómo voy a poder yo ser sano, mi hermano? Tengo que perdonar de corazón. No hay, mi hermano, otra salida. Y lo vemos en la cruz cuando Jesús le dice, Padre, perdónalos. Pero para que Jesús haya dicho eso, es porque Jesús ya había perdonado. Entonces, viene en ese pasaje y dice, vienen los hermanos de José y se postraron delante de él. Ahora, en el versículo anterior, mi hermano, vienen ellos, mienten. Aquí se pone tremendo. Porque muere el papá y van y le mienten a José. ¿Qué necesidad había que después de 17 años de haberse encontrado con su hermano, de volverle a mentir? Y le llegan a decir, nuestro padre, antes de morir, pidió que habláramos contigo. Y nos dijo que te dijéramos de que por favor tuvieras misericordia de nosotros y que perdonáramos todo el daño que habíamos causado. Y el papá no había dicho nada. 17 años de que el Señor los ha perdonado. 17 años de que miran, mi hermano, que están prosperando después de que no tenían nada. 17 años, mi hermano, que su hermano José, y que no era cualquier persona. Cuando se fuera un patojo, decimos allá, yo no sé cómo dicen en su país, un muchacho. Ahora era un adulto, mi hermano, y él los estaba bendiciendo y era menor que ellos. Y ellos no lograban, mi hermano, en su corazón entender que José ya había perdonado. Estaban más preocupados de su futuro que el perdón. Y entonces le dicen, nuestro padre nos dijo que te habláramos, que tuvieras misericordia de nosotros. Y mire lo que les dice José, es que aquí viene lo tremendo. Se postraron delante de José y le dijeron, henos aquí tus siervos tuyos. En otras palabras, haz con nosotros los que quieras tú hacer. Lo que ellos querían era, mi hermano, que no los metieran presos, que no les hicieran ojo por ojo, sino ellos querían estar bien. 17 años después. Y le dice José, no tengan miedo. Mire las palabras. No tengan miedo. ¿Acaso soy yo o estoy yo en el lugar de Dios? En otras palabras, si Dios no los está juzgando, yo no tengo por qué juzgarlos. Pero eso solo puede decir alguien que ha sido liberado de su corazón. Aquel, mi hermano, que ha entendido la misericordia. Por eso que aquel que le perdonan la gran deuda, no había tenido un encuentro genuino. Porque cuando salió agarró a su consiervo y lo comenzó, mi hermano, a ahorcar para que le pagara. No había tenido un encuentro genuino. Mire, mi hermano, qué bello ir a la iglesia. Pero si no hemos tenido un encuentro genuino, seguimos todavía atados. En los hospitales hay enfermos que no se quieren sanar. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, porque el doctor les dice qué medicina tienen que tomar, qué dietas tienen que hacer y no la hacen. Le daré un ejemplo. Alguien, como la Coca-Cola está de moda ahorita, ¿va? Haciendo propaganda gratis. Le dicen, no tome esa bebida, es mala. Y se van a su casa y la siguen tomando. Y piensan que por tomarla en escondidas no le va a hacer daño. Y se preocupan más de que no los vayan a ver tomarlas. Se preocupan más de que las personas que le dijeron no lo vayan a ver tomarlo, pero lo siguen haciendo. Se están engañando solos. Como aquellos que saludan a alguien, lo tragan pero no lo mastican. Delante de la gente, ¿cómo estás? Y que un besito y que tal cosa. Y a sus espaldas, ay Dios mío, me voy a echar alcohol acá porque me besó. Teniendo una doble vida. Fíjese de que había un comediante, Chaplin. ¿Usted oyó mencionar él? Ya, no le digo si estuvo presente en ese tiempo porque me daría las sospechas, porque era en blanco y negro todo. ¿Quiénes oyeron de él?
Y yo me imagino que esto ya lo oyó usted. A mí me llamó la atención porque dice que él en una de esos sus shows que estaba, dijo un chiste, contó algo y toda la gente dice que él llegó y para romper el hielo contó el chiste. ¿Quiénes ya vieron eso? Creo que vos ya lo viste. Y dice de que llegó, lo contó y todos se comenzaron a reír a carcajadas, pero a carcajadas. Dice que lo contó una segunda vez y menos gente se rió. Volvió a agarrar el mismo chiste y lo contó una tercera vez y un grupo pequeño nada más chiquitillo se rió, ya no se rieron. Y entonces dice que él viene y les dice, cuando se quedó un minuto en silencio, y luego les dice a las personas, si yo les cuento un chiste, después de escucharlo varias veces, después de escuchar lo mismo varias veces, ya no se van a reír. ¿Y por qué cuando hay un dolor se recuerdan de él y lloran cada vez que se recuerdan? Es tremendo, algo bien básico y bien tremendo. Y entonces él decía, somos tan fáciles de olvidarnos de las cosas que nos hacen felices, pero las cosas que nos hacen llorar, ahí estamos recordándonos. Le contamos a alguien, y cuénteme usted cómo fue que vino a este país. Es que supiera todo lo que me pasó. Y ya Dios lo sanó, ya Dios quiso sanarlo. Ya mi hermano ya pasó todo el tiempo, el que le hizo daño a mi hermano, hasta los gusanos, si no era cristiano, hasta los gusanos se lo comieron ya. Y mi hermano, y todavía mi hermano, estando ya en el evangelio mi hermano, y todavía con rencores mi hermano. Entonces no estamos aplicando la cruz. Estamos tomando la Santa Cena sin aplicar lo que dice la Santa Cena. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar, mi hermano. Dice, cuando vengas al altar y traigas una ofrenda. ¿Quién ha oído ese pasaje? Que me ayude, por favor, que el pastor no se acuerda. De repente hay alguien, ¿ah? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Alguien que se acuerde de casualidad? ¿Habrá uno? Bueno, aunque no levante la mano, pero si se acuerda, ya tiene una gran demanda. Amén. Porque mientras no lo sepa, no se lo demandan. Pero que ya lo sabe, se lo demandan. Si tú vienes al altar, dice, y cuando traes tu ofrenda, te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ve y busca a tu hermano, reconcíliate. Porque si no, Dios le va a echar salsita a los tacos. Aunque estés llorando, aunque estés gritando, aunque estés pataleando, aunque te estés rasgando la ropa, no te va a escuchar. Porque Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado. Así de simple. El evangelio es tan básico, tan claro, mi hermano, que 1 más 1 es 2. De muchas veces nosotros queremos engañar a Dios, nos queremos engañar a nosotros mismos, porque llevamos cosas en nuestro corazón. Y aquí los hermanos de José, mi hermano, se presentan ante él. Ahora, 17 años. Y eso me llamó la atención. Yo me quedé dando vueltas en eso, mi hermano. 17 años y todavía llevar aquello de que José se quería vengar de ellos. Habían llegado con ropa, mi hermano, ya se habían quedado sin nada, se habían empobrecido, había sequía. Ahora andaban bien vestiditos, mi hermano, bien arregladitos, andaban con sus carritos bien arreglados, ya los había bendecido, mi hermano, a través de su hermano Dios los había bendecido. Y todavía arrastrando los recuerdos muertos. Cuando tú arrastras un muerto, te estás contaminando, porque los muertos después de 3 días comienzan a heder. Cuando tú cargas un recuerdo de algo que te hizo daño, te estás contaminando. Tú mismo voluntariamente. ¿Y por qué vamos a cortar nuestro tiempo de vida, mi hermano? ¿Por qué nos vamos a enfermar? Le estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué nos vamos a enfermar, mi hermano, por cosas que nos dañaron? El recordarte o el recordarme no nos va a sanar. Lo que nos va a sanar, mi hermano, es venir y que el Señor limpie nuestro corazón. ¿Y cómo nos vas el Señor a demostrar que limpió nuestro corazón, mi hermano? Cuando nos encontramos frente a las experiencias que nos pasaron en el pasado y nos vamos a dar cuenta. Un doctor en el hospital no puede hacer acepción de personas. Un doctor en el hospital tiene que atender, mi hermano, a que se le presente. Ahora, vamos a hacer de cuenta que usted es un doctor. Y llega a ese hospital el que le hizo algo fuerte. Y llega con una arteria tapada. Y a usted le toca abrirle. ¿Qué va a hacer? ¿Se la va a destapar o le va a tapar la otra? Usted tiene un restaurante y llega a comer a alguien que le hizo
Algo fuerte, ¿qué va a hacer? ¿Le va a preparar bien la comida o le va a ir a echar algo a la comida ahí atrás? Usted va a hacerle un trabajo a una persona que le hizo daño, ¿le va a cobrar más solo porque por desquitarse con el que le hizo el problema? ¿Le va a dejar mal hecho el trabajo? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto, mi hermano? Porque usted y yo somos representantes de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo. 17 años arrastrando ese recuerdo. Ahora, hagamos un poco de historia. ¿Cuántos años tenía José cuando sus hermanos lo vendieron? 17. O sea que ellos habían compartido con José 17 años antes de hacerle daño. Ahora ellos cuando llegan a Egipto están compartiendo con José 17 años antes de... Se pusieron a pensar, ojo por ojo, 17 años, este se va a aprovechar. A los 17 años lo privamos de la libertad. Capaz que ahora a los 17, mi hermano, él nos va a privar a nosotros. Porque el que no se ha podido perdonar o no ha podido perdonar, piensa como pensaba en el mundo. Y piensa que todos le van a hacer daño. ¿Sabe cómo? Es aquel, mi hermano, que cualquier lado que va piensa que lo van a dañar. Y él es el que lleva el problema en el corazón. El que no tiene seguridad, alguien lo mire y ya me está viendo mal, yo vi, y se rió. Y resulta que usted no se dio cuenta y la persona, mi hermana Eunice, viene y se le queda bien y se ríe. Se está riendo de mí y usted no sabe que mi esposa está atrás y yo me estoy riendo con ella. ¿Me están entendiendo el ejemplo? No logramos ver lo que sucede atrás y entonces las personas se forman conceptos. Y el enemigo es bien tremendo porque fíjese que viene mi hermano. Y cuando en el huerto contamina, porque mire, toda la respuesta le vamos a encontrar en el huerto. Y le voy a decir por qué. Porque será como ya fue, así es la palabra. Para que nosotros volvamos a ser como niños, tenemos que volver a tener un génesis en nuestra vida. Por eso aquel hombre le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Pero él comenzó a analizarlo humanamente. Digo, me he de meter en el vientre de mi mamá nuevamente y así grandote y hermoso como estoy. Es que estaban razonándolo. La palabra del Señor no se puede razonar. Mi hermano, Dios desea volverte a la inocencia. Pero ¿y cómo te van a devolver a la inocencia? Haga de cuentas que alguien de pequeño, alguien lo tiró en una piscina. Y él no sabía nadar y quedó ese trauma. ¿Sabe que hay personas que no pueden ir al mar porque tienen traumas, que se iban a ahogar? ¿Cómo se da cuenta esa persona que venció eso? Que se puede ir a meter y ya no se preocupa. Llega a la piscina, la ve, mi hermano, ya no se preocupa. Pero el que no ha logrado vencer, se te recuerda cuando se estaba ahogando y piensa que se va a ahogar. Así es nuestra vida. Cuando no somos libres, cuando somos esclavos de un pasado, pensamos que nos va a volver a suceder lo mismo. Y todos, no todos, pero muchos cometen el error. Póngale que alguien ha sido dado, alguien ha sido, mi hermano, dadivoso, le gusta auxiliar, ayudar, y le hacen daño y dice, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente. ¿Sabe qué es lo precioso? Que cuando usted tiene llamado de parte de Dios, Dios no lo deja que cambie para mal. Aunque le hagan daño. Pero si usted tiene un llamado de Dios, mi hermano, Dios no permite que su corazón se amargue. ¿Sabe por qué? Porque amargados ya no le servimos para nada. Veamos a Noemí. Viene Noemí, comete un error. Yo no sé si el error, yo sé que su esposo era su cobertura. Había hambre, mi hermano, y se van. Hubo hambre y se retiran. Y se fueron, mi hermano, a una tierra que estaba bajo maldición, a la tierra de Moab. Se fueron a vivir. Ellos sabían que era una tierra que estaba bajo maldición. Pero pudo más, mi hermano, la necesidad, la comodidad, mi hermano, que el estar perseverando. Se muere el esposo, se mueren los hijos y viene mi hermano Noemí. Estaba la culpabilidad. ¿Por qué se había ido? Pero también le echa la culpa a Dios. Comienza a echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo y dice, Dios me amargó. Llámenme Mara porque Dios me amargó. En ningún momento Dios la amargó. Ella sola quería justificar su alma
Porque así es el ser humano que trata de justificar su alma. Fíjese que no somos lo suficientemente fijos, o cómo se podía usar la palabra, mi hermano, rectos, honestos delante de Dios, de reconocer los errores. Adán le dice, la mujer que tú me diste. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Eva le agarró a la fuerza la boca para que él comiera? Mis hermanos que están casados, su esposa puede agarrarle la boca a usted y te estoy viendo a vos, te pongo de ejemplo. Puede agarrarte a la fuerza y abrirte la boca y meterte la comida. ¿A qué no? No puede. Si lo intenta, good luck, los resultados. Pero no lo va a lograr. Mi hermano, Adán voluntariamente, mire, perdone, y ahí arriba le voy a pedir perdón si estoy mal en esto, pero que se deja de cosas a Adán, mi hermano. Él quería lo que ella le dio. Él aceptó, pero después cuando vio el problema, mi hermano, porque ella llegó y no le dijo, mira, este fruto es del jardín, no le dijo, mira, este fruto es del árbol. Y mira, yo lo comí, no me pasó nada, mírame, no me pasó nada. ¿Y sabes qué? El sabor es más rico que los que están ahí. Pruébalo. Yo no sé cuánto tiempo él tardó, mi hermano, meditando, pero tarde o temprano lo convenció. Y aquí lo delicado, que si nosotros nos exponemos al peligro, tarde o temprano nos va a alcanzar. No nos la llevemos, mi hermano, de que somos los más rápidos del oeste, mi hermano. El enemigo es astuto y sabe cómo lanzarla. Pero ahora la situación es, ¿qué hago si hay un problema en mi vida? Si hay un dolor, si hay una frustración, si hay algo de que no me logro, porque mire, hay quienes que llevan la culpabilidad. Los hermanos de José tenían culpabilidad. Ellos no lograban perdonarse. Cuando está el primer incidente en ¿cómo se llama, mi hermano? En el camino, cuando llegan la primera vez, todavía no se les ha manifestado José. Corríjame si estoy mal. Pero no se les ha manifestado José y van de regreso y comenzaron a tener redargüimiento. ¿Se recuerda? Dice que van de camino de regreso y dice, todo esto viene como consecuencia de lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Acaso no nos recordamos cuando él nos rogaba? ¿Se recuerda? Que él nos suplicaba que no hiciéramos tal daño. Entonces comenzó a traerles a memoria. Después, mi hermano, cuando comienzan a ver las situaciones, mi hermano, y cuando él se les manifiesta, ellos han de haber dicho, bueno, vamos a hacer de cuentas, solo es un ejemplo. Usted es el hermano, son los hermanos de José. ¿Ok? Ustedes son los hermanos de José. Y vamos a poner aquí a X persona. Me va a quitar y vamos a poner X persona. Y esa persona es José. Y usted se acaba de enterar que aquí enfrente está el hermano que usted vendió. Aquí enfrente está la persona que usted fue a mentir a decir que estaba muerto. Aquí enfrente está la persona que usted fue a decirle a su propio papá. Que una fiera lo había devorado. Pero ahora lo tremendo es que esa persona no es cualquier persona. Esta persona de la que usted está hablando, está hablando de un ejemplo, es la mano derecha del faraón. Tiene la capacidad de meterlo preso el resto de su vida. Tiene la capacidad de vengarse de usted y hacerlo pedazos. Y usted está necesitado, usted tiene hambre porque hay hambre en la tierra. ¿Qué va a pensar? Ayúdeme a alguien, ayúdeme a predicar, honestamente. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo? Ya me morí. A ver, alguien más, honestamente. ¿Usted qué pensaría? Usted no ha leído ese pasaje de la Biblia. Hagamos de cuenta, usted no sabe lo que pasó. Pero usted, ¿qué haría usted? ¿Esaú? ¿Qué pensarías, honestamente? ¿Cómo? ¿Pensaría lo peor? ¿Alguien más que me ayude? ¿Mana Edna? ¿Qué pensaría usted? Hoy sí me fui feo. Y peor, que habían dejado preso a un hermano anteriormente. ¿Se recuerda? Ya Josecito había dado precedentes porque dejó preso a un hermano. Y dijo, oh no, si metió preso a nuestro hermano, ahorita lo que está haciendo nos quiere a todos juntitos y nos va a meter presos a todos. Comenzó el temor. Y cuando él viene y les dice, no, yo ya los perdoné, todavía estaba mi hermano.
porque vino a su mente. La vez pasada que venimos, en nuestro saco puso el dinero de vuelta, lo amarró y puso de regreso y después nos mandó a buscar y dijo que habíamos robado. ¿Se recuerda de ese pasaje cuando llegan? Entonces le ha dicho, no la viene tanteando, no la viene tanteando. Aquí estamos mal, aquí estamos mal. Y miran todos los soldados que estaban alrededor, porque si José era la mano derecha del rey, del faraón, tenía que cargar gente que lo cuidaba. Porque una persona, mi hermano, con un alto puesto siempre lo andan cuidando. Y lo miraban, mi hermano, y no, este ya no la hizo. Entonces ellos ahí todavía están dudando si realmente el perdón ya había llegado. Porque mire, mi hermano, el enemigo es bien tremendo. Primero te empuja y después te señala. El enemigo te empuja a hacer algo y después te señala. Viene la acusación, viene la acusación, viene la acusación. Entonces, el enemigo, que Dios lo reprenda, no quiere que usted sea libre. Mire lo que dice acá, no temáis. ¿De qué viene la palabra no temáis? ¿De dónde se deriva esa palabra? En español, ¿de dónde se deriva? De no temer, no temer. No tener miedo, no estar angustiado, no preocuparse. ¿Qué cara tendrían? Se postraron ante él. Y viene Josecito, se lo voy a parafasear. Y se lo va a parafasear como guatemalteco, porque soy de Guate, no me queda otra. ¿Qué les pasa, mucha? 17 años. ¿Y ustedes todavía piensan que yo les voy a hacer daño? ¿Acaso miran al mismo José? ¿Se recuerda que ustedes me vieron todo triste? ¿Me vieron todo hecho pedazos? Me están viendo de la misma forma. ¿Ustedes creen que yo les voy a pagar mal con mal? Si yo lo hubiera querido hacer, se lo estoy parafaseando. Si yo lo hubiera querido hacer, desde la primera vez que ustedes se hubieran venido, les pongo un francotirador. Ustedes no sabían que yo era. Yo los pude haber matado a todos. Estoy hablando espiritualmente para el internet. Yo les pude haber hecho daño a todos y nadie se hubiera dado cuenta. No me conocen todavía. ¿No esas palabras les dice Jesús? ¿Cuánto tiempo que me tienen con ustedes y aún no me conocen? Mi hermano, ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? ¿Hasta dónde ya conoces a Dios? ¿Cómo actúa Dios? Dios perdona. Dios restaura. 7 veces cae el justo y aún de la séptima se levanta. Ahora, caer es lo mismo a que lo boten. ¿En el español? No. O sea, 7 veces voluntariamente tropieza y aún así yo lo vuelvo a levantar. Mire, hay muchos errores que nosotros cometemos agrede, mi hermano. Hay cosas que hacemos y nosotros sabemos que están mal y las hacemos. El que dice que no miente y se hace Dios mentiroso. Todos en algún momento, mi hermano, vamos a hacer algo o hicieron algo que no estuvo correcto. Pero debemos entender de que Jesús vino a la tierra, mi hermano, para alcanzar a los necesitados. Él vino a lo vil, a lo despreciado. Él no vino a buscar lo mejor, mi hermano. Pero algo que es muy importante es que nosotros mismos nos perdonemos. ¿Sabe qué dice en el versículo que sigue aquí adelante? Cuando le dice, ¿acaso soy yo que estoy en lugar de Dios? ¿Sabe qué le dice? Tenemos toda esta gente que está acá, de la cual nos tenemos que preocupar que estén bien. Les está diciendo, en vez de estarse preocupando en cosas, mi hermano, muchas veces preocupándonos en cosas que no tienen sentido, mi hermano. Hay quienes que todavía no perdonan a la que le robó una moña. Dije una moña, no dije una doña. Todos saben que es una moña, ¿verdad? Moña dicen en Colombia. Es que nunca se me olvida que estaba en una línea, fui a un lugar, estaba en una línea y se metió y me quitó mi lugar. Y no lo logra perdonar todavía, mi hermano. Entonces, ¿queremos vivir, mi hermano, en la esclavitud del pasado o en la oportunidad del presente y las promesas del futuro? Yo al menos quiero ser libre.
Y fíjese que lo tremendo que está la burrita, cuando Jesús manda a buscar la burrita para celebrar la Santa Cena, mi hermano, está la burrita amarrada, pero la cría no estaba amarrada, la cría estaba suelta, pero la atadura de la mamá no la dejaba. Hay quienes que tienen atada su descendencia porque no logran perdonar y su descendencia está atada. Y lo que usted no logre vencer, a sus hijos les va a tocar vencerlo. Lo que usted no logra entregar, a sus hijos, a sus nietos, le va a tocar entregarlo. Entonces, si queremos y amamos a nuestra descendencia, le dejemos una buena herencia, mis hermanos. Los desatemos, no pagando mal con mal. Hagamos bien, le demos a las personas lo que quisiéramos que ellos nos dieran a nosotros, mi hermano. Mire, yo todavía sigo pensando en el tema del hijo del buen samaritano. Todavía sigo en eso, mi hermano. Meditando y digo, Dios mío, porque se recuerda que le decía de la palabra, mi hermano, de que significaba vino asentado. Mi hermano dice que él fue movido a misericordia. No sé si usted ha oído hablar de la trasvasación. Es cuando agarran un líquido y lo cambian para otro, lo cambian como cuando usted hace atolito o café y está muy caliente y lo quiere enfriar, hace esto. Eso se llama trasvasación. Mi hermano, usted tiene una gran unción. Mire, usted tiene algo precioso de parte de Dios. No perdamos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. El rencor, mi hermano, trae enfermedades y no solo espirituales, físicas, mi hermano. Hay personas, mi hermano, que miran a alguien que les hizo algo, se ponen enojados, mi hermano, y les da derrame. ¿Habrá necesidad de eso? No. Entonces los hermanos de José pasaron 17 años, mi hermano, y estaban ellos dependiendo del amor de su padre. Porque mientras el papá vivió, no estaban preocupados. Cuando muere el papá, se comenzaron a preocupar ellos. Hay quienes que las circunstancias los hacen estar tranquilos, pero en el fondo de su corazón siguen sin perdonarse. José ya no tenía nada contra ellos, pero ellos todavía llevaban esa mentalidad, mi hermano, que su hermano se quería vengar. Le pongo otro ejemplo. Jacob viene y miente para agarrar la primogenitura. ¿Se recuerda? Viene, se presenta con su papá. Su papá le pregunta quién eres, yo soy tu hijo Esaú, y era mentira. Él estaba usurpando. Aunque su hermano le había vendido la primogenitura, pero no le tocaba a él, mi hermano, el decidir, porque el que da los privilegios es Dios. El que da una ubicación es Dios. Él pudo haberle ofrecido $1 millón, mi hermano, por un lugar espiritual, pero si Dios no lo respaldaba, no era de él. Y eso le causa la mentira de él y la mentira de su mamá, porque ahí fue, mi hermano, una mentira familiar. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Una mamá y un hijo, los dos prestándose para mentirle al esposo. ¿Qué respeto le tenían, mi hermano, al esposo que le mienten de esa manera a Isaac? Y viene él, pasa aparentemente, pero dice cuenta, una mentira trae otra mentira. Todo va a traer consecuencias. Viene él y cuando miente, la mamá se lava las manos al suave, porque ten cuidado, te van a inducir y después te van a dejar. La mamá lo induce y le dice, ¿sabes qué? Yo soy responsable. ¿Por qué le dice? Y si mi papá se da cuenta, no, yo me hago responsable, dijo. ¿Y sabe cómo se lavó las manos la mamá? Vete para con mi familia porque está bien enojado. Se lavó las manos, andate. Ya no la volvió a ver. Una mentira. Mientras él estuvo allá, mi hermano, tranquilo. No se acordó de nada, todo bonito. Su tío se la hacía, mi hermano, y él viene el tiempo de regresar. Pero cuando ya viene de regreso, él no tenía paz en su corazón. Porque dice que hizo delegaciones a los más tiernos de junto con él y mandó regalos, mi hermano. Él pensó que los regalos iban a ser eficaces. Luego manda otro grupo más atrás, un poco atrás, con regalos otro grupo y hasta atrás él, hasta atrás. Tenía temor. ¿De qué le sirvió la mentira? De nada. Tarde o temprano tuvo que enfrentarse a la realidad. La mentira te va a servir mientras tú te la creas.
Pero llega el momento que tienes que enfrentar la realidad. Tenemos que enfrentar la realidad de las cosas. Y él le toca regresar, mi hermano, va de regreso. Para más su hermano ya lo había trabajado Dios. Esaú cuando sale a ese encuentro le dice, no hermano, a mí me ha bendecido Dios, tranquilo. Tranquilo, pero al principio sí se preocupó. Saúl, mi hermano Esaú, al principio estaba bien molesto de lo que habían hecho. Pero él vino y le dijo, no sabes, Dios me ha bendecido. Pero Jacob llevaba eso en su corazón, no se perdonaba, mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano, andamos preocupados con encontrarnos con nuestro pasado? Con alguna situación que nos tocó vivir en algún momento de nuestra vida. Y volvernos a encontrar. Qué precioso, mi hermano, ha de ser, y que Dios nos auxilie. Yo le pido que me ayude en mi corazón, mi hermano, y que lo ayude a usted. Que si algún día nos toca que encontrarnos con un pasado, podamos levantar nuestro rostro y decir, de aquí me sacó Dios. De aquí me sacó Dios. Y que usted tenga la libertad, que usted llegue a su país, mi hermano, y le puede decir a la persona, aquí vivía yo. Eso era lo que yo hacía, y Dios me sacó de todo esto. Pero cuando uno logra, mi hermano, alcanzar el perdón. Fíjese de que viene, mi hermano, cuando le dicen a José que todos los que pretendían matar al niño habían muerto. Qué bonito, mi hermano, que el Señor se encarga de todo. Pero ¿sabe qué? Aún de los errores que cometemos, mi hermano, Dios se encarga, mi hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios se encarga, mi hermano, de arreglar las cosas. Porque Dios tiene misericordia para tu vida y para mi vida. Pero nosotros debemos, mi hermano, de venir y perdonarnos. Y lo más duro que el enemigo usa es la falta de perdón. Es lo más fuerte. Cadenas invisibles que muchos llevan en sus vidas y aparentemente ya no existen, mientras no te recuerdes. ¿Cómo te sientes tú en las redes sociales cuando de repente estás, mi hermano, y de repente te aparece una foto no deseada del pasado? O te enteras que anda alguien por Richmond y que trae recuerdos difíciles del pasado. ¿Cómo te sientes? Dios desea que tú y yo vivamos en paz. En paz me dormiré y en paz me levantaré. Tener paz en nuestro corazón. Tú no puedes cambiar el mundo, pero tú sí puedes cambiar tu vida. Si Adán, en medio de todo eso que le sucedió, fue capaz de venir y de una u otra manera hablarle a su hijo, mi hermano, Abel y Caín, para que hicieran una ofrenda, es porque pueden haber cambios. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, y con esto termino. Ustedes si me llaman a Anthony, por favor. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quiénes presentaron la primera ofrenda fuera del huerto? Fácil la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo? Caín y Abel. ¿Falta alguien? ¿Quién? Adán. ¿Ya se ha hecho usted la pregunta por qué Adán no estaba? ¿Cómo es eso que manda a los hijos a hacer ofrenda y él no? Si el principal era él. ¿Acaso no fue él el que cometió el problema? Pues ellos estaban pagando las consecuencias, pero él quería que sus hijos arreglaran lo que él había causado. Así como se presentó mi hermano Abel y se presentó Caín, se pudo haber presentado Adán. Y yo tengo mis sospechas que si Adán se hubiera presentado, Caín hubiera presentado la ofrenda correcta. Porque Adán sabía lo que se tenía que hacer, Caín no lo sabía. Caín fue influenciado por el enemigo, por la ignorancia. La ignorancia hace que muchos se aparten. Mas sin embargo, si Adán, perdóneme lo que voy a decir, si hubiera amarrado bien los pantalones y hubiera dicho, aquí el primero que tienen que estar soy yo, porque ustedes están fuera del huerto por mi culpa. Ustedes no tenían la necesidad de haber nacido fuera del huerto. Yo provoqué esto.
Cuando nosotros sabemos que hemos provocado algo, somos los primeros que tenemos que buscar el cambio. No esperar que los demás cambien. Tenemos que llegar a la raíz. Tenemos que llegar a la raíz del problema, mi hermano. Yo me imagino un momento. Si Dios hubiera visto a Adán, mi hermano, después de ¿cuántos? 100 años. Si hubiera visto a Adán y que le hubiera dicho: perdóname, papito, pero ahora que miro a mis hijos queriendo buscarte, me siento mal de ver que ellos están haciendo lo que yo tuve que haber hecho. Aquí estoy, ¿sabes qué? Dame otro chance, dame otra oportunidad. Si Dios escuchó, mi hermano, a los hijos, ¿no hubiera escuchado al papá? Pero muchas veces nos justificamos. Muchas veces involuntariamente nos deleitamos en las cicatrices que llevamos del pasado. Y no buscamos la forma de que haya una restauración, de que haya un cambio. Adán probablemente pudo haber evitado que mataran a Caín. ¿Sabe por qué? Porque el problema fue donde estaban presentando la ofrenda. Ahí se dio todo. Se fueron a presentar la ofrenda, ya no regresó mi hermano Abel. Ahí todavía hubiera intercedido, porque él era papá, fuera como fuera, él era papá, él era la autoridad. ¿Sabe cómo lo veo yo? Cuando los hijos están en problemas y los papás no se meten, que ellos lo arreglen, que ellos hagan lo que no. Para eso estamos los papás. Porque antes de que hayan hijos, hay papás. Y al que más se le da, más se le demanda. Por eso tú nunca vayas a permitir que tus hijos peleen. Intercede. Si te escuchas, gloria a Dios. Si no te escuchan, tú has librado tu responsabilidad. Eso es lo que pudo haber hecho Adán, no lo hizo. Pero hoy, tú y yo estamos frente a Cristo. Si te puedes poner de pie un minuto, por favor. Hoy tú y yo estamos frente a Cristo. Adán ya no está. Abel ya no está. Noé ya no está. Todos los profetas del Antiguo Testamento ya no están, pero estás tú. Y tú y yo tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Tú no puedes lograr que los demás hagan las cosas, pero tú sí las puedes hacer. Tú tienes la capacidad de sacar lo que está en tu corazón. Capítulo 45, José gritó y sacó todo lo que estaba. Capítulo 50, sus hermanos todavía seguían atados. José ya no. A los que le habían hecho daño ya había perdonado. Los que habían causado el daño seguían atados. Padre amado, te pedimos misericordia para nuestra vida. Si hay algún recuerdo, alguna atadura, alguna cicatriz, bórralo esta noche. Si tú me traes a mi memoria algo, bórralo, papito lindo, que sea la última vez que me duela. Enséñame a perdonar a los que me ofenden y enséñame a pedir perdón a los que ofendo. Tu palabra lo dice: perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El amor cubre multitud de pecados. Y si tú sabes de alguien que lleva rencor, que lleva todavía problemas en su corazón, ayúdalo, ayúdala. Ayúdalo. Para que podamos alcanzar, mi hermano, las cosas preciosas. Mire, el buen samaritano era un atalaya. La palabra dice, era de Samaria. Era un atalaya. Tú eres un atalaya que Dios puede usar para auxiliar a alguien. Padre amado, con tu Santo Espíritu, te damos gracias. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Guárdanos, Señor. Saca todo aquello que pueda estar escondido, abrigando y que todavía nos cause daño. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Acompañado en esta transmisión en vivo desde Richmond, Virginia, Ministerios Ebenecer, Casa de Restauración Familiar. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.